El Salmo 46 refleja la presencia de Dios en medio del desastre. Aunque tiene miles de años de antigüedad, prácticamente todos los salmos, de una forma u otra, reflejan nuestras propias luchas y alegrías hoy en día. Estamos bajo un salmo profético, el Salmo 46, y expresan las emociones que sentimos mientras lidiamos con los problemas de la vida. El Salmo 22, un salmo escrito mucho antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y el Salmo 22 refleja lo que Jesucristo iba a vivir en la cruz del Calvario. Entonces encontramos profecías en medio de los salmos, y este Salmo 46 resalta el alcance mundial que pueda tener el desastre, lo que es evidente en la actualidad, lo que está ocurriendo en medio de circunstancias difíciles, lo que está ocurriendo hoy en día en estos tiempos, lo que estamos viviendo con esta pandemia. Y quiero decirte que estamos viviendo en un mundo caído y pecaminoso. Ahora estamos en medio de una prueba difícil con esta pandemia. Sin embargo, Dios no nos ha dejado solos, y Dios nos está hablando profundamente en el Salmo 46. Por eso, este salmo dice que Él es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. O sea, Dios está dispuesto a ayudarnos en medio de la dificultad. Él nos lo ha prometido y Él nos lo está diciendo. Te está diciendo a usted que me está escuchando. Nosotros como seres humanos muchas veces tratamos de solucionar nosotros mismos nuestros propios problemas. Pero el propósito de Dios es que nos refugiemos en Dios, que lo busquemos, que podamos contar con Dios, que podamos confiar en Él. Y por eso en este Salmo 46 Dios expresa dificultades, grandes dificultades. Dice la palabra: por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida. O sea, la tierra va a ser removida. Por eso te digo que ese es un salmo profético, porque la Biblia habla que la tierra va a ser removida, porque la Biblia dice que todo monte y toda isla fue removida, se removió de su lugar, dice en Apocalipsis. Y esto también quiere decir los terremotos que suceden. Por ejemplo, hoy en día está temblando todos los días hay temblores a nivel mundial. Así que estamos en un mundo de caos, y esto lo refleja este Salmo 46, refleja la actualidad, refleja lo que se está viviendo. Por eso es que acá en el versículo, aquí mismo, en el versículo 6 dice: bramaron las naciones. O sea, es un caos en que se encuentra el mundo entero, un caos. Por eso dice bramaron, dice titubearon los reinos, porque los reinos no encuentran. Mire, cuando llegó esta pandemia, cuando salió esta pandemia, mire lo que dice la palabra del Señor. Dice titubearon los reinos. O sea, esta pandemia cogió a las naciones por sorpresa. Y ha habido, lo que dice la palabra del Señor, un gran asolamiento a nivel mundial cuando empezó esta pandemia. Dice aquí en la palabra del Señor, dice en el versículo 8: venid, ve las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra. O sea, hay destrucción en la tierra, en el mundo hay destrucción. Cuando empezó esta pandemia, tristemente, cómo quedaron las calles asoladas, cómo quedaron esas grandes metrópolis, esas grandes ciudades, quedaron asoladas. No había personas
hubo un gran confinamiento, tuvimos que aislarnos socialmente. Entonces tomó por sorpresa a las naciones, por eso titubean las naciones. Estamos bajo un salmo profético, un salmo donde Dios nos habla profundamente en medio del desastre, en medio de las circunstancias. Pero Dios nos anima a hallar consuelo en Él. Dios, cuando se torna el horizonte oscuro, amenazador, y Dios nos está diciendo, estoy dispuesto a ayudarte en medio de la crisis, sin importar qué crisis podamos estar viviendo, sin importar qué crisis. Mira, a mí se me murió una hija de 10 años en un accidente, y en ese momento de crisis fue cuando busqué refugio en Dios, cuando busqué a este Dios maravilloso, este Dios de salvación, este Dios que siempre está dispuesto a ayudarnos. Por eso dice el Salmo en el versículo 16, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, dice, porque Él siempre está dispuesto a ayudarnos. Él está dispuesto a ayudarte en medio de la dificultad, en medio de lo que estés viviendo. Algunas veces el desastre amenaza nuestra familia, nuestros hogares, nuestros hijos, enfermedades, accidentes, tantas cosas que pasan, huracanes, terremotos, ríos desbordados, que afectan también nuestra economía, y llega un momento de incertidumbre en medio de esas circunstancias difíciles, amenazantes. Pero Dios nos enseña en este Salmo 46 a poner nuestra confianza en un Dios supremo, en un Dios de poder, en un Dios que nos proporciona un refugio, la fortaleza, el bienestar cuando se nos acaban nuestras propias fuerzas. Muchas veces en medio de esas crisis, muchas personas se han refugiado en el licor, en el vicio, han tomado una actitud autodestructiva, tristemente. Y ahí es cuando se nos acaban las fuerzas y necesitamos buscar a este Dios maravilloso, al Dios de la gloria, al Dios de poder, al Dios de la creación. Por eso Dios en este Salmo 46 refleja lo que se está viviendo en la actualidad, las dificultades que hay. Este año 2020 que pasó es el año donde más huracanes han habido y han habido temblores, todavía sigue temblando la tierra, está temblando en la actualidad, en ese momento está temblando la tierra por todas partes. Pero Dios nos ofrece que nos refugiemos en Él, que obviamente tratamos nosotros de solucionar nuestros propios problemas, pero refugiémonos en Dios. Necesitamos vivir esa experiencia. Los salmos reflejan las experiencias que podamos vivir con Dios. Eso lo reflejan los salmos, las experiencias maravillosas que podamos tener con Dios en medio de una circunstancia difícil. Entonces eso es lo que Dios está buscando, que podamos tener, conocer, pero de una manera experimental, poder experimentar a nuestro Dios en nuestra vida, a poder recibir el amparo, lo que Él nos está ofreciendo para librarnos. Dios lo ha prometido ayudarnos, aunque estemos pasando una crisis. Cuando más oscura es la noche es cuando más brillan las estrellas. Y siempre en medio de una noche oscura siempre hay un amanecer hermoso que nos brinda el Señor. Dios nos enseña por medio de su creación, de la naturaleza, para que lo busquemos, para que nos refugiemos en Él, nos refugiemos en este Dios maravilloso, en este Dios grande y todopoderoso, que no sea solamente tratar de nosotros de solucionar nuestros propios problemas, pero Dios
está esperando en medio de esta crisis. Tanto el creyente como las personas que todavía no han conocido a este Dios maravilloso, tanto el creyente como el pecador, debemos de entender con humildad de que Dios está esperando un verdadero arrepentimiento en cada uno de nosotros, y es la manera de mover a Dios a misericordia en medio de la dificultad. Nosotros, la iglesia de Dios establecida aquí en la tierra, en medio de la confusión, de la consternación, del estrago, de la desolación que hay en medio de las naciones, pero tenemos ese momento en la presencia del Señor, en que nos sentimos triunfadores. En medio de esa circunstancia nos sentimos triunfadores porque tenemos la presencia de este Dios de poder en nuestras vidas, y es lo que Dios está buscando por medio de este desastre que está pasando a nivel mundial, de que puedas vivir esa experiencia con Dios. Tenemos un Dios de pacto, un Dios de protección, un Dios que nos ayuda, un Dios comprometido en su honor, en su fidelidad, a ayudarnos, y Dios te quiere ayudar. Pero por eso es el Salmo 46, este salmo, un salmo profético, donde nos refleja lo que Dios quiere hacer, donde el creyente, la persona, cualquier persona, tiene que buscar el refugio en Dios. Tenemos que orar a Dios, a pedir perdón, porque siempre intentamos controlar todos los aspectos de nuestra vida, y nos tenemos que refugiar en este Dios maravilloso. Dios